segunda cosa más tonta, después de las declaraciones de los partidos políticos la noche electoral, debe ser la declaración de los partidos políticos después de un referéndum consultivo parecido al que ha tenido lugar en Cataluña. Digo que la cosa más tonta porque sabemos todos que los resultados electorales todo el mundo dice que ha ganado, incluidos los que evidentemente han perdido. En el caso de la consulta del 9N parece algo similar, que todos han ganado y entonces no entendemos nada de nada. Si hay algo evidente es que ha habido un acto de desobediencia, y la desobediencia civil es la forma que en democracia tenemos para que precisamente avance la democracia. Si la legalidad es igual que la legitimidad, no vamos a ningún lado. Y si la legalidad no es igual que la legitimidad, ¿qué ocurre? ¿Que viene James Bond con licencia para hacer lo que le dé la gana? No, hay un mecanismo que llamamos en la ciencia política precisamente así, desobediencia civil, que tiene 3 requisitos. Que lo que pidas, lo pidas sin violencia. Que lo que pidas, lo pidas de manera generalizada y no solamente para ti o un pequeño grupo. Y en tercer lugar, que aceptes las consecuencias de tus actos. Parece que estos 3 elementos han tenido lugar el 9N en Barcelona. Quizá por eso Artur Mas y sobre todo la gente que ha participado en la consulta tiene la sensación de que ha ocurrido algo histórico, y es que mucha gente ha desobedecido según estas reglas y que por tanto ha abierto la espita para que pase algo grande. Desde el punto de vista del poder, quieren tratar como delincuentes a esos desobedientes. Se equivocan, precisamente porque la desobediencia civil está dispuesta a asumir el resultado de los actos y lo único que van a conseguir es convertir en héroes o mártires a estos desobedientes. La pregunta que hoy vamos a discutir es si con el acto del 9N se abre una oportunidad para el conjunto del Estado español. El 9N, la tuerca, desde Barcelona en directo, tuvimos una jornada de 4 horas. Hoy tenemos una tuerca tradicional desde Madrid, pero también con compañeras y compañeros catalanes. Vamos a intentar cerrar todas aquellas cuestiones que, por una razón u otra, no terminamos de aquilatar en la reunión del domingo. Y sobre todo vamos a acercarnos a esa oportunidad que se ha abierto. Es decir, vamos a ver con claridad o no si lo que ha pasado en Cataluña, el 9N, es una oportunidad para la democracia en España. Algunos así lo deseamos. Adelante vídeo. La Generalitat cifró en más de 2.300.000 el número de personas que participaron en el 9N alternativo. De ese total, el 80,76% apoyaron la independencia de Cataluña. El sí-no contó con el apoyo del 10,7% y el no llegó al 4,45%. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Mientras el presidente Artur Mas consideraba el proceso participativo una lección de democracia, el Partido Popular tildaba lo acontecido como un simulacro estéril o un pucherazo democrático. Hoy mismo Mariano Rajoy volvió a descartar la posibilidad planteada por Mas de pactar la celebración de un referéndum, explicando que lo que era ilegal hace un año lo sigue siendo ahora. Como conclusión, dijo que no puede ser y no será. La Fiscalía Superior de Cataluña, por su lado, se querellará contra el presidente de la Generalitat y la vicepresidenta del Gobierno catalán por supuestas responsabilidades penales en el proceso participativo del 9N. Hoy, en Enclave Tuerca, Cataluña, en Madrid. Para ahondar en estos temas tenemos hoy, como siempre, una mesa de lujo. Tenemos a mi izquierda a Orencio Osuna, de Nueva Tribuna. Orencio. ¿Qué tal? Buenas noches. Bona nit. Bona nit. Madrid. Bona nit, Madrid. Tenemos a María de las, directora editorial de Público. ¿Cómo están? Bona nit. Aquí andamos. Tenemos también con nosotros a Gemma Robles, delegada del periódico de Cataluña Madrid. Muchas gracias por acompañarnos, Gemma. Tenemos también con nosotros a Marta Marván, de Ciudadanos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Y tenemos también con nosotros a Jordi Navarro, corresponsal de Directa, aquí en Madrid. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues entramos en las preguntas en concreto. ¿Qué lectura hacemos de los resultados? Parece que tenemos una lectura exultante de Artur Mas. Tenemos siempre, desde el punto de vista del gobierno, tengo la sensación que perplejidad, más que ningún tipo de lectura concreta. Sectores más a la derecha incluso del gobierno reclamando
¿no? Comportamientos cuasi judiciales al respecto. Empezamos contigo, si te parece bien, Marta. Dándonos tu valoración. Bueno, pues lo que nosotros creemos desde Ciudadanos es que la consulta al final ha quedado, yo creo que en estos términos se ha dicho desde muchos puntos de vista diferentes políticos, en una consulta descafeinada, en que esa valoración hay que cogerla con pinzas, pero sí que es verdad que hay una situación social que hay que analizar, y yo creo que eso Ciudadanos siempre lo ha defendido, y la voz que hay en la calle y sobre todo la situación y el posicionamiento del Gobierno en cuanto a esta consulta sí que hay que valorarlo políticamente desde todos los escenarios posibles. Por ahora entras. ¿Tu minuto, Orencio? Sí, yo creo que realmente se trata de una gran movilización política. Eso yo creo que ponerlo en duda resulta hasta grotesco. Hemos visto como 2 millones y pico de ciudadanos catalanes han participado pues de una forma no ilegal. Yo creo que ha sido un gran acto democrático. Ahora bien, tanto el resultado de esa movilización como la reacción del Gobierno merece la pena desmenuzarla, porque en los dos sentidos, tanto en la movilización como en las formas que está teniendo el Gobierno de Rajoy de reaccionar judicializando, incluso implicando a la Fiscalía probablemente en todo esto, pues realmente lo único que va a hacer es encallar el proceso. Ahora continuamos. María. Bueno, a mí me parece que es lo mismo que Orencio, es una movilización importante, sobre todo si se tiene en cuenta lo que se ha dicho antes en la presentación del programa. Es que se dijo pues que la consulta era ilegal, que la consulta no servía para nada, que la consulta era ridícula, que la consulta era un simulacro, que era un simulacro absolutamente inútil, y aún en estas circunstancias que acudan 2.300.000 personas a las urnas, me parece reseñable por lo menos, ¿no? Gemma, tu minuto. Pues mira, yo creo que Marta ha dado una clave, ¿no? Si han salido, vamos a poner 2.300.000 que quieren cambiar cosas, si hay gente que, como los de Ciudadanos, no han salido porque pensaban que este no era el modo, pero que admiten que hay una situación que canalizar. Tú preguntabas al principio, ¿se abre una oportunidad para el conjunto del Estado? Y yo te digo, claro que se abre. Otra cosa es que tengamos al personal adecuado y a la altura para saber hacer lo que está pidiendo la ciudadanía en Cataluña que se haga y lo que el resto también tiene derecho a pedir para encontrar una salida que al final sea como mínimo todos toleren. Ya sabes que en 1953, cuando el levantamiento de Berlín y la respuesta dura que hizo el gobierno supuestamente socialista en ese momento, escribió un poema, Bertolt Brecht, diciendo que siempre quedaba la posibilidad de que se disolviera el pueblo si no estaba de acuerdo con los mandatos del gobierno. Jordi, tu minuto. Bueno, en relación a algunas cosas que comentaba Marta y que has comentado... En un minuto. Sí, rápido. Consulta descafeinada se hizo en las condiciones que se pudo. Ajá. Y 2.300.000 personas es una masa crítica como para tenerla en cuenta, a pesar de las condiciones en las que se llevó a cabo. Y luego, la judicialización del Gobierno respecto a los convocantes es curioso. Tengo entendido que Santiago Abascal de Vox ha presentado una querella contra Mariano Rajoy por dejación de funciones, así que siempre parece imposible, pero siempre se puede girar más a la derecha. Mira que si Rajoy es un antisistema. Tenemos al otro lado de la línea al diputado de Izquierda, de Iniciativa per Catalunya, los Verds, Coscubiela. Coscu, buenas noches, buenas nit. ¿Anda usted por ahí? Veo que no. Ahora intentamos contactar otra vez con él. Volvamos entonces al tema concreto. Quería plantearos para el debate varias de las preguntas que tuvimos este fin de semana en Barcelona. La primera pregunta es, ¿tenía que haber votado toda España o bastaba con que fuera convocado el pueblo catalán a esta convocatoria? Orencio. Es que es absurdo plantearlo en esos términos. Se trataba de una movilización política, no de un referéndum, no de unas elecciones. Se trata de no sé, es como decir que a la gran manifestación del 11 de septiembre tienen que participar pues los que quieran, voluntariamente, libremente. Eso es un planteo. Otra cosa es plantearse si realmente en la demanda que una gran parte de los ciudadanos de Cataluña de reestructurar su relación con España, o bien de manera separándose o de modo de un cambio en su inserción
en el Estado español realmente si existe o no unos mecanismos que permitan hacerlo de una manera unilateral, de una manera de autodeterminación, o realmente ha de haber un proceso a partir exclusivamente de la Constitución tal como está actualmente definida. Claro, eso lleva a un callejón sin salida. La Constitución indudablemente no es posible desde los mecanismos o tal como está hoy en día determinada, ¿no? Entonces, claro, se abre un conflicto. Hay una gran parte de los ciudadanos de Cataluña que exigen, de una manera yo creo suficientemente clara y suficientemente voluminosa en cuanto a personas, que quieren un cambio, y muchos de ellos incluso exigen una independencia. Esto es un conflicto político. Esto es un conflicto político que además se une a otros conflictos que están en estos momentos en desarrollo en el Estado español, que es la gran también crisis política que está sufriendo el régimen del 78 con respecto a al desmoronamiento de gran parte de las instituciones, la tangentópolis corrupta que está llevándose por Corruptópolis. delante. Bueno, está como en un sistema de pinza tanto la situación de Cataluña, o la exigencia de gran parte de los ciudadanos catalanes, como el derrumbe de la cohesión política y de la cohesión social en torno a la Constitución del 78, está abriendo un escenario político muy grave, y realmente lo que resulta por el momento insólito es la actitud de un gobierno que se mantiene incólume, que parece, bueno, no está dispuesto a ningún tipo de cambio, ¿no? ¿Qué se planteó este sábado cuando estábamos haciendo una pregunta similar en Barcelona? Adelante, vídeo. ¿Hubiera sido más sensato que se abriera una pregunta que afectara al conjunto del Estado español o no? ¿Es la necesidad de exigir desde Cataluña el derecho a decidir, la posibilidad de apertura de una pregunta general? ¿Es el pueblo de Cataluña un sujeto con derecho a plantear su propia interrogación? ¿Es el resto de España un sujeto capaz de decirle a las partes que lo integran que no tienen derecho a plantear ningún tipo de cuestión? Queda abierta la pregunta. Empezamos contigo, Esther. Desde mi punto de vista, es el pueblo catalán el que tiene que ser soberano para decidir su futuro. Y en relación a cuál debe ser este futuro, debe ser la gente que vive y trabaja en Cataluña la que tiene que decidir. Desde este punto de vista, a mí me parece pertinente como la puesta en escena de esta consulta. El problema con esta consulta que tenemos es que no es una consulta real. Ha acabado siendo una consulta descafeinada después de que el señor Artur Mas pues claudicara frente a la consulta que se tenía que llevar a cabo inicialmente hoy, día 9 de noviembre. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no?, que Cataluña es un sujeto político y que los ciudadanos catalanes tienen derecho a decidir su propio futuro. Si alguna vez se ha planteado el tema de si debería votar todo el Estado español o no, bueno, si el gobierno español quiere o quisiera hacer un referéndum en todo el Estado, nosotros no tenemos ningún problema. Puede hacer el referéndum, siempre y cuando tendrá que respetar a la decisión que tomen los ciudadanos de Cataluña. ¿Sería un referéndum o un proceso constituyente estatal? Pues, de hecho, estaría bien, ¿no?, que en el Estado español se abriera un proceso constituyente, pero esto no tiene que coartar la libertad de los catalanes para decidir si queremos seguir formando parte de un Estado español, reformado o reconstituido o no. Bueno, yo creo que los catalanes tenemos derecho a participar de toda la política de nuestro país, evidentemente como el resto de españoles. Lo que me parece negativo y sorprendente es que nosotros los catalanes le neguemos a los demás españoles su derecho a decidir lo que es España, lo que es nuestro país, ¿no? Si la cuestión es si el proceso del régimen del 78 es de deterioro, hay muchas fuerzas, tanto en Cataluña como en el resto de España, que quieren iniciar un proceso constituyente nuevo, reconstruir el Estado español sobre unas bases multinacionales, plurinacionales, de respeto a las distintas nacionalidades que hay en España y también de recuperar la democracia en muchas de las instituciones que han quedado pues prácticamente destruidas por la corrupción, por la tangentópolis, por
el asalto indescriptible que se ha producido por parte de las fuerzas, por los poderes económicos, tanto interiores como exteriores y europeos. Tenemos un régimen político que no acepta la decisión. Es decir, que no acepta el hecho de confrontarse a las posibilidades de decisión múltiples. Es decir, que a mí me parece estupendo que España decida lo que quiera decidir, es decir, que exprese su opinión al respecto. Me encantaría que hubiera una consulta española, pero también me parece que eso solo tiene sentido en tanto en cuanto sea posible ese decidir sobre la decisión también de Cataluña. Como veis, la cosa no es tan sencilla. El debate sigue siendo el debate de siempre en un proceso de identidad nacional. ¿Quién es el pueblo? ¿Y quién decide quién es el pueblo? Aquí hay un debate claramente abierto. Cataluña dice, nosotros somos un pueblo con derecho a decidir. Hay una parte de España que representa a Ciudadanos o el Partido Popular que dicen, no, el sujeto expresado en la Constitución es toda España. Y por tanto, no puede tomar una decisión ninguna de las partes porque como afecta al conjunto, eso queda imposibilitado. Vamos a darte la palabra a ti. Y damos una vuelta más, es decir, el derecho a decidir lo tenemos con unas urnas de verdad y con unas elecciones en donde el pueblo se sienta representado con esas mayorías y que por lo tanto en el gobierno se pueda articular un cambio de constitución o se pueda exigir unas diferencias en cuanto al estatuto de Unión. Perdona, Marta, una mayoría independentista en el Parlamento catalán implicaría la necesidad de asumir un proceso constituyente que permitiera a Cataluña la independencia. Es que yo creo que antes has dicho algo muy importante, hay que aceptar las consecuencias de los actos y yo creo que hoy estamos analizando un poco lo que es el día después del 9N, pero también hay que analizar qué pasa en los 11 de septiembre, en el 15 de mayo, es decir, hay que analizar lo que nos está diciendo la sociedad y eso se tiene que articular dentro de un Estado social y democrático, por lo tanto con unas urnas de verdad y con unas representaciones mayoritarias de lo que está pasando en el pueblo y con los ciudadanos. Así lo entiende Ciudadanos, por eso es por lo que ha defendido esa sensación del Estado español que se tiene que definir en este problema. María. Yo creo que Jordi Borja en ese debate del domingo lo dejó bastante claro y además de una manera así muy contundente. Cataluña no es el problema. El problema está en España. El problema está en la España que no acepta la plurinacionalidad. El problema está en el presidente Mariano Rajoy, que dice no acepta de ninguna de las maneras ni la iniciativa en las urnas, ni que exista un referéndum de autodeterminación, ni siquiera dice que no aceptará para nada una reforma constitucional que ponga en cuestión la soberanía española sobre el conjunto. Entonces, si no hay una capacidad de entendimiento entre los diferentes pueblos de España, si no se acepta la diversidad de España, si se hace como Carmona, el candidato socialista a la alcaldía de Madrid, que dice que reclama al gobierno de la Fiscalía una actuación contundente contra lo que tuvo lugar en Cataluña este domingo, esto dice el socialista también, no es solamente un problema de Rajoy. Entonces, ¿cómo es esta falta de aceptación de la plurinacionalidad de España lo que provoca el conflicto que decía antes Orencio? Hay un conflicto por eso, no porque en Cataluña exista una voluntad de mantener tales o cuales relaciones con el resto de España. Hubiera sido una buena salida quizás que desde el gobierno de Rajoy vieran el referéndum, la consulta y dijeran no, la vamos a hacer bien. La vamos a hacer bien, vamos a poner nosotros urnas, como aquí comenta la compañera, urnas oficiales, que voten todos los españoles. Ojo, hay que asumir consecuencias. ¿Qué ocurriría que en una parte del territorio, como es Cataluña, surgiera un sí mayoritario a la separación y en el resto del Estado español, pues no, como podría ser previsible? Sería un problema político. Yo creo que el problema político ya está, pero bueno, en resumidas cuentas, tu pregunta era, ¿tenía que votar toda España? Yo creo que ya no hay lugar a debate, principalmente porque es que Cataluña ya ha puesto las urnas de cartón, sin duda, de cartón, pero yo voté y el efecto es muy parecido, El efecto es muy parecido. Y bueno, en fin, sería cuestión de saber si realmente el gobierno de Madrid permitiría que todos los españoles votaran, cosa que dudo. Yo no creo que el efecto sea parecido. No es lo mismo ir a votar con la convicción, yo también voté, pero que no es lo mismo ir a votar con la convicción de que llamas a la población a que se decida una cosa. Tengo 32 años y es el primer referéndum en el que me llaman a votar. No llegué a la OTAN, era menor de edad, vaya. Por eso igual me falta todavía el paladar
para distinguir una urna de cartón de una de, no sé de qué está hecho. Metacrilato de cartón. Metacrilato. Aunque también es de cartón, ¿eh? Pues cartón bueno, también. En fin, yo creo que lo que importaba era el gesto y eso convirtió el 9N. Pero hay una diferencia, Jordi, que no sé si estaréis de acuerdo en ello. No es igual votar en un referéndum que sabes que no tiene consecuencias directas que votar en un referéndum donde sabes que tendría consecuencias. Es decir, que, hombre, es un voto que también es la siguiente pregunta que quería haceros. ¿Cuánto tiene este voto de enfado ciudadano y cuánto tiene realmente de identidad catalana? O si se juntan las dos cosas de una manera indistinguible, Gemma. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que si hubiera sido un referéndum, es decir, un referéndum a la escocesa, ¿no? Es un referéndum pactado entre el gobierno central y el gobierno de la Generalitat, yo creo que hubiera ido a votar más gente, estamos de acuerdo, ¿no? Porque no solamente se hubiera movilizado uno de los polos, sino que seguramente gente que se ha quedado en casa también hubiera ido a votar, aunque sea para decir que no quiere irse, o etcétera, hubieran salido a votar. Pero más allá de eso, es que me hace gracia porque, claro, en la mesa es un poco el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. ¿Cómo vamos a tener aquí claro, con exactitud, lo que ha sido, lo que ha ocurrido el domingo, si ni siquiera ni los organizadores exactamente, ni los que se oponen desde Madrid a él, saben muy bien qué es lo que ha ocurrido? Habéis puesto antes un vídeo en el que he visto a Alicia Sánchez Camacho del PP decir que era un simulacro estéril y un pucherazo democrático. Yo en Moncloa he oído esta mañana decir que si ha sido antidemocrático. Después dicen que ha sido un simulacro, pero sin embargo va a ir a los tribunales. Es decir, es que es una paradoja, ¿no? Sí. Realmente lo que está claro es que ha sido un aviso. A mí me parece que ha sido un aviso muy importante de la ciudadanía. Decía Rajoy, le escuchábamos en Moncloa esta mañana, es que 2/3 no han ido, 2 millones, bueno, a mí me parece que no hay que menospreciar para nada 2 millones de personas porque son muchas, y de las que se han quedado en casa tampoco podemos saber exactamente qué es lo que quieren o qué es lo que no, pero insisto en que tú misma lo decías, Marta, hay un problema, o sea, tenemos un problema de encaje, eso como mínimo. Yo es que me pongo ya en los mínimos porque no hemos llegado ni a eso siquiera, es decir, hay que empezar por reconocer que hay un problema para de verdad, si alguien tiene la sensación de que es el gobierno y además dice, no, es que soy el gobierno de todos, también de los catalanes. Bueno, pues también de esos 2 millones eres gobierno, con lo cual tienes que ofrecerle alguna salida. Como dices tú, hasta nos faltarían datos para articularlos y entrar en ese debate de cuántos votos, qué porcentajes que hay. Yo creo que la dualidad que antes también se ha planteado entre la legalidad y la legitimidad no es legal, pero hay que valorar si es legítimo o no el resultado. Y es legítimo, porque la sociedad ha hablado y existe una ruptura, y eso es lo que tenemos que canalizar. Por eso nosotros decimos que hay o que debe de haber una lectura después de lo que ha pasado en el 9 de noviembre. ¿Vosotros estáis en contra del intento de judicializar lo que ha ocurrido? Sí, porque creemos que las responsabilidades políticas se tienen que enfrentar en el escenario político. Judicializar las cosas supone, bueno, es una vía que está abierta, que puede canalizarse. Encima la justicia, como está en España, desde luego es lenta, y creemos que la sociedad está pidiendo cambios, y esos cambios deben de ser rápido. Y si dan la vuelta desde Madrid, el gobierno de Rajoy y el gobierno de España, a realmente ver cuál es el problema en la sociedad, se están equivocando, porque es lo que hemos dicho, no será legal, pero es legítimo que la sociedad está dando una información a los representantes del pueblo, y si no se articula tenemos un problema. Y desde Madrid, y en este caso Ciudadanos, o yo como concejal en Madrid, veo sinceramente que ese problema se está canalizando mal y no queremos una ruptura social. Pero igual que en Madrid tenemos la corrupción y tenemos el 15M en la calle, no existe una diferencia sentimental o cultural para poder tener ese... Vosotros lo habéis cambiado un poco, porque antes de la consulta sí, vosotros no os habéis posicionado a favor de la consulta. Nunca nos hemos posicionado a favor de la consulta, porque nada ahora que sea habéis legal, cambiado un poco el tercio por no, ha el pasado resultado. la consulta y nosotros siempre hemos defendido que existe un malestar, y lo que le pedimos al señor Mas es que sea coherente respecto a la presidencia que tiene y que la sociedad le está diciendo que no le representa. Ese discurso que creo que lo estamos oyendo en estos últimos años, el que el 11 de septiembre cada vez sea mayoritario, significa que no se puede girar la cabeza como está haciendo el señor presidente, perdón, el presidente del gobierno. Es decir, no se puede obviar, no se puede obviar lo que está pasando. Sí. Yo es que creo que deberíamos de distinguir dos cuestiones. Por un lado, una cosa es la expresión de
bueno, de una voluntad política de gran parte de los ciudadanos, vuelvo a insistir, no solo de la movilización de ahora, sino las sucesivas diadas, lo que dicen las encuestas, más de torno al 70-80% según las encuestas, pues de los catalanes quieren tomar una decisión sobre su relación con España, su relación interna, de cómo construir su país, se autoafirman como una nacionalidad que tienen unos derechos a decidir. Otra cosa es la independencia. Yo creo que a veces se confunde la cuestión. Yo no creo que todo el movimiento, digamos, que hay por el derecho a decidir, por resumir ese concepto un poco quizás ambiguo, sean independentistas, ni muchísimo menos. Vamos, de hecho, este propio proceso de participación así lo demuestra. Lo demuestra, vamos, de manera contundente en la sociedad catalana. Hay mucha gente que está por el derecho a decidir, por el derecho de determinación, como lo queramos decir, pero ni de lejos están por la independencia. Los resultados son claros, yo creo, en ese sentido, ¿no? Bueno, pues sobre todo también los resultados, si es que se pueden hablar de resultados, no como elecciones, no como referéndum, sino como guía de análisis político. Hombre, en Cataluña se producen claras diferencias en sectores de la sociedad, incluso geográficas. Si ves los resultados, la participación, etcétera, pues el área metropolitana, con una población más castellano parlante, más de origen inmigrante, pues son más renuentes. De hecho, yo diría que se podría incluso llegar a la conclusión que en muchas de estas ciudades y barrios de Barcelona, como 9 Barrios, o Cornellá, o Santa Coloma, etcétera, pues realmente no parece que existan mayorías, ni mucho menos en favor de la independencia. Por tanto, yo creo que estamos hablando del reconocimiento de un derecho democrático y en un contexto importante, que es no solamente una exigencia de los ciudadanos de Cataluña, que de algún modo encauzan a ese derecho de decisión, pues una necesidad que se está expresando en toda la sociedad española. La sociedad española ahora bulle, lo dicen las encuestas, lo dicen, bueno, yo diría que cualquiera que tenga 2 ojos y tenga oídos se da cuenta que estamos llegando a una situación cada vez de mayor gravedad, que solamente tiene que desembocar, o puede desembocar en un proceso también democrático en el conjunto de España, y también un proceso probablemente de una nueva constitución, de un proceso constituyente y de un nuevo replanteamiento, no solamente para Cataluña, sino de todo el conjunto del Estado. Ahí probablemente haya muchos ciudadanos de Cataluña que estén dispuestos a hacer el mismo camino que los ciudadanos españoles, o si desde luego se mantiene esta posición cerril de la derecha española, todavía asustada, porque está asustada. De la derecha españolista. Españolista, una derecha, y sobre todo el PP concretamente, que está en el gobierno, que está más preocupado de su retrovisor, de cómo pueden reaccionar los sectores de la derecha más recalcitrantes, de los sectores como Aznar, como puede ser algún partido, como UPyD, que ha pedido prácticamente que metan en la cárcel a Mas, etcétera, están más preocupados, o Pedro J. Ramírez, o los sectores de la caverna derechista de este país, que, bueno, pues Rajoy tiene miedo a perder esas posiciones y se mantiene una posición inmovilista que nos puede llevar, igual que los demás, a una catástrofe política. Jordi. Orencia, has dicho algo que me ha emocionado, 9 Barrios, Nou Barris, sí. Es el lugar donde voté, yo soy de allí. Sí que es cierto lo que comentas, mayoría castellano parlante, pero bueno, ha cambiado bastante, ¿eh? En los últimos 30, 40 años ha cambiado bastante. En ese distrito hay barrios donde se dio la participación más baja, estadísticamente, de toda Barcelona. Aún así ganó el sí, arrasó. Comentabas la sociedad española. Bueno, yo, uno de los letreros que me gustaron bastante al llegar a Barcelona este viernes pasado, era que votar el 9N no te convertía en nacionalista o en independentista, te convertía en demócrata. Y yo pienso, en la sociedad española no hay partidos que puedan hacer movilizaciones de apoyo a un acto democrático, aunque sea descafeinado, aunque sea que no tenga consecuencia al día siguiente. Pero no hay ese clamor un poco democrático de, joder, perdón, vamos a votar, o que voten, o incluso reclamar poder votar ellos. Sí, me parece fantástico, pero ¿por qué no hay ese clamor? Y luego, por último, comentabas que no todos los que están a favor del derecho a decidir son independentistas, obvio. Lo que para mí tiene mucho mérito son la gente que se acercó a votar, alguna fotografía ahí con la bandera, con el pollo, a votar, el no, me imagino.
Pero el sí no, la posibilidad de votar sí no, es esto que era la salida federalista. Y mi pregunta sería, pero yo para federarme con alguien que está en esta mesa, necesito que haya alguien que se quiera federar conmigo, si no, me voy a quedar solo. Marta. Bueno, antes has comentado que otros partidos promuevan o propongan algo parecido a este referéndum. Es que lo que los partidos tenemos que proponer y promover es la participación dentro del marco de la legalidad y marco de la Constitución. Y eso es lo que estamos trabajando. Es decir, lo que sí que es evidente es que existe Pero no te entiendo, Marta, has planteado hace un momento que la desobediencia que tiene lugar en Cataluña te parecía que era una forma eficaz de demostrar un descontento. No, la desobediencia... Entonces, cada vez estás con lo mismo y con lo contrario. No, hay que analizar la desobediencia que ha ocurrido ahora mismo en Cataluña. Que si no se hubiera manifestado como desobediencia, no estaríamos hablando de ella. Por tanto, entonces, el hecho de que tenga lugar una desobediencia permite su existencia. Vale, y entonces por eso es por lo que digo, hay que analizar el 15M, y ahí no hubo esa desobediencia dentro de un marco de ilegalidad. ¿El 15M? Claro. Sí, el sábado era jornada de reflexión y estuvimos en la Puerta del Sol diciendo que, pese a que el Tribunal Electoral de Madrid dijo que era ilegal estar, nos quedamos en la plaza desobedeciendo. Pero en ese momento lo que estamos hablando son de movimientos sociales y que yo creo que es lo que pero se pone sobre la mesa. Como decías que no habíamos desobedecido, desobedecimos. Vale, pues lo que hay que intentar es explicar qué está pasando y dar soluciones y proponer, yo creo que sobre la mesa, en este caso los representantes políticos, y yo creo que con la confianza a los que estamos representando y asumiendo que tenemos que marcar ese paso. Si hay que cambiarlo y hay que evolucionar la Constitución, como ha dicho antes el compañero, es que creo que ha entrado en una segunda fase, tercera fase, o la que necesite la Constitución para cambiar estatutos de autonomía de todas las autonomías. Dejadme que os plantee una cosa que creo que es el corazón del asunto y que no terminamos de centrarlo cuando estuvimos el debate desde Barcelona, porque incluso cuando lo planteábamos, muchos de los presentes catalanes no entendían casi el planteamiento, porque tuve la sensación de que estaban demasiado autorreferenciados. Tengo la sensación de que el debate en Cataluña está demasiado alimentado entre ellos, ¿no? Y que necesitan también, como un elemento alternativo, poco menos que haya exactamente un pollo. Es decir, que haya enfrente Martínez el facha y entonces la discusión con Martínez el facha te reafirma en que tú tienes toda la razón. Pero el asunto es que enfrente hay mucha gente que no es Martínez el facha y que está buscando otro tipo de salida. Lo que quiero plantearos, que creo que es lo que ocurre en el conjunto del Estado, es, y que por eso explica lo que tú planteas, Jordi, porque la gente, ningún partido convoca una manifestación en Madrid a favor del derecho a decidir en Cataluña. Pues porque la gente perdería muchos votos. Porque seguramente si tú planteas una manifestación desde cualquier partido en esa dirección, perdería votos. Y Carmona, que es un oportunista que lleva año y medio postulándose porque quiere ser califa en lugar del califa, solamente tiene deseo ese señor de ser candidato a alcalde bajo cualquier precio. Resulta que habrán echado cuentas y dicen, en Madrid conseguimos votos insultando a Cataluña. Valiente personaje. Ya, pero es que sus compañeros... Valiente personaje, de que el Partido Socialista en Madrid, para conseguir ser alcalde de Madrid, tengas que insultar a Cataluña, es, madre mía, la política, qué desastre. La pregunta concreta que quería plantearos es, ¿no sigue estando pendiente una tarea pedagógica? Ciertamente que sí. ¿No sigue estando pendiente la tarea de explicar qué demonios es España? Ciertamente que sí, pero Miquel Iceta, compañero de Carmona, que insiste una y otra vez, y los socialistas catalanes en general insisten una y otra vez en que hace falta una consulta legal y acordada. Pero está claro que estaría muy bien que la consulta fuera legal y acordada, pero para que sea legal y acordada hace falta poderla acordar con alguien previamente, ¿no? Para que efectivamente sea legal. Hace falta esa pedagogía para que... ¿Qué haces, María, con una persona de cualquier lugar del Estado que dice Cataluña es mía y no quiero que se vayan? Claro. ¿Cómo solventas este sentimiento? Pues le has de decir que no es suya. ¿Qué quieres que Oye, que no es tuya. Claro que no. Es que además es que hasta en la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht, esto ya alguna vez se ha señalado, que aquello que se puede decidir, el principio de soberanía es algo democrático y útil y pragmático. Aquello que se puede decidir en el ámbito más concreto, no se tiene que decidir en un plano más general. El principio de subsidiariedad que se llama. Exactamente. Pero no es lo mismo decir, yo me quiero ir, y que el resto de España te diga, bueno, yo no quiero que te vayas, pero te voy a tratar de convencer, de seducir, de buscar un encaje en el que vuelvas a sentirte cómodo, o de una vez por todas establezcamos un tipo de relación
en el que nos veamos, ¿no? que tenemos un futuro y una estabilidad. Lo que no se puede hacer es, te lo voy a imponer, en contra de tu voluntad. ¿Vosotros os acordáis de cuando el plan Ibarretxe y todas aquellas cosas, lo que se decía siempre? Bueno, es que sin violencia todo es posible. Sí, sin violencia todo se puede hablar. Sí, ahora, ahora no se puede hablar nada y no hay violencia. Bueno, de todas maneras también yo creo que a veces caemos en la trampa de decir, por ejemplo, ¿se puede defender una consulta legal y acordada? Por supuesto que sí. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque no tenemos que dar por hecho que siempre van a ser los mismos los protagonistas que van a tener que negociar una consulta. Es que cada uno tiene su planteamiento aquí, pero las mayorías absolutas tampoco son eternas. Artur Mas tampoco tiene por qué ser eterno en Cataluña. Es que podemos ver un mapa político muy diferente en poco tiempo. Eso puede ocurrir. Es decir, no tenemos que dar por hecho que esto es un statu quo que no se va a mover, que estos van a ser siempre los mismos protagonistas. Es más, si el señor que está ahora mismo en la Moncloa, Mariano Rajoy, la siguiente legislatura ganara las elecciones pero no tuviera una mayoría absoluta, ya para empezar quizá no tenga la misma fuerza para imponer como ha impuesto las cosas hasta ahora y quizá tenga que replantearse. Hablo en un escenario en el que él ganase, pero eso es así, si lo hemos visto en la política, hemos visto cambios. Otra cosa es lo que digo, sí, yo no tengo ningún inconveniente, yo soy totalmente defensora del diálogo y es más, creo que los políticos tienen que dejar de una vez de hacer dejación de responsabilidades, no convertir el Tribunal Constitucional o los juzgados en una Cámara Legislativa, porque para eso no necesitamos representantes y como creo que todos más o menos defendemos la democracia, tenemos que defender que los diputados de las Cortes hagan su trabajo y su trabajo es presentar alternativas y sobre todo soluciones cuando está claro que hay un problema, porque el que lo niega es que es un ciego. Y entonces vamos abocados a una situación ya de abismal. Y como supongo que nadie quiere eso, hay que presentar un plan. El señor que es el presidente del gobierno de todos, como él recuerda constantemente, y realmente lo es en el sistema que tenemos actualmente, tiene la obligación de presentar algo, una solución. Lo que no puede hacer hoy, ¿qué es lo que ha hecho? Hoy es la primera vez que comparece después del 9N. Ha dicho, señor Artur Mas, vaya por la reforma constitucional, ahora se va a encontrar con mi mayoría absoluta en las Cortes. Y después, un poquito más amable, le ha dicho a Pedro Sánchez, tú presenta la tuya, esta que vas a presentar en clave federal, llévala al Congreso, que como mínimo la voy a escuchar. Muy bien, ya todos tienen los deberes. ¿Y el presidente del gobierno qué hace? ¿Esperar a que los demás le lleven una propuesta de verdad? Yo creo que no, yo creo que hay que exigirle al presidente del gobierno que dé una solución, la suya. Yo no digo que tenga que ser ni la de Convergencia, ni la de Esquerra, la suya, pero una, porque hasta ahora tenemos un no y bueno, y ahora una acción de la Fiscalía, parece. Orencio. No, yo es que, claro, vamos a ver, esto es, a pesar de la gran carga emocional que produce toda esta situación, tanto en el Estado español como en Cataluña, bueno, es un hecho político. Ya sé que es un poco una perogrullada, pero estamos hablando de un problema político muy serio, muy importante. En todo caso, yo lo que creo que está bastante claro que tanto la derecha gobernante en España como el grupo que hegemoniza ahora mismo el movimiento por el derecho a decidir en Cataluña, lo que buscan esencialmente es una explotación política partidista. El PP lo que pretende, utilizando pues esta negación a cualquier diálogo, a cualquier negociación, etcétera, es agrupar, cohesionar votantes. Saben que el tema de Cataluña genera lamentablemente las bajas pasiones en gran parte del electorado español, y en el caso de Cataluña pasa un poco lo mismo inversamente, ¿no? Como de algún modo ciertos sectores que, a pesar de que digan que no, existen nacionalistas e identitarios junto con otros ciudadanos que lo que quieren es romper, quieren crear un nuevo marco de vida política democrática en Cataluña, y probablemente junto con el resto de los ciudadanos españoles, allí también se está produciendo una apropiación por parte de sectores que yo creo que son minoritarios, independentistas, que se apropian de ese derecho de cambio, de ese digamos, impulso de cambio que hay allí. Yo creo que son también un interés, pues bueno, de tipo electoral, de apropiación por parte, sobre todo de Mas, que ha renacido de las cenizas. Hace 4 días estaba todo el mundo diciendo que prácticamente estaba deshecha su capacidad de liderazgo, incluso era inminente la disolución de Convergencia y Unió, y ahora vemos como de pronto, de nuevo... Pero claro, aquí hay un tema, resolver cosas. En Cataluña, tanto
Rajoy, con su incompetencia en todos los temas, en este y en los demás, ya no representa una mayoría social en España, en ningún sentido, ni de cara a Cataluña ni de cara a los demás problemas. Como en el caso de Cataluña, es imprescindible que se convoquen unas elecciones, que se renuevan las capacidades de diálogo con estos dos fuerzas hegemónicas, tanto en el gobierno de Madrid como en el gobierno de Cataluña. Es imposible salir de un bloqueo como el que se ha establecido ahora. Claro, pero yo veo un problema de fondo, no sé si estáis de acuerdo. Es que la democracia no solamente es votar, es previamente deliberar. Si no hay deliberación, la votación es una cosa prácticamente absurda, ¿eh? O sea, si pones a la gente a votar en un atasco, dirá cualquier barbaridad porque está enfadada, ¿no? Y por tanto hay que tener cuidado de garantizar los elementos del debate, de la deliberación, que permitan no votar con el vientre, que es un poco lo que parece que están haciendo en ambos lados. Artur Mas estaba en un agujero y de repente puso en marcha un proceso para intentar evitar lo que parecía que era una ley, que cualquier gobierno que se presentara a las elecciones en mitad de la crisis pagaba el precio de ser expulsado. Lo que pasa es que esto se le ha ido de las manos y se ha convertido en un hecho popular donde hay elementos que parecen que son interesantes, que van más allá del enfado, ¿no? Mientras que en el resto del Estado se quiere alimentar solamente el bajo vientre. España se rompe, se quieren ir, los catalanes, otra vez como los tópicos alimentados también por algunos sectores que parece que viven de construir ese nicho electoral. Y al final la pregunta es, bueno, ¿y quién está ofreciendo la deliberación? Yo creo que en Cataluña llevan ventaja, porque sí que es verdad que ha habido una discusión que permite que haya gente que ha convertido esto que era una ñagaza y una mentira además, lo ha convertido en una reclamación popular que a día de hoy ha afectado a 2.300.000 que han decidido en una consulta sin ningún tipo de ayuda del Estado español, aunque con mucha ayuda desde el Estado catalán. Sí. Es una desobediencia sui generis. No es igual desobedecer contra todo el Estado que desobedecer contra una parte del Estado y apoyada por otra parte del Estado. Tutelada. Claro, es una desobediencia bastante tutelada que dices... Y pagada. Bueno, sí, hay una cosa que has dicho que me parece que es para ese proceso deliberativo que es absolutamente necesario, y una idea que me parece que es necesario contrarrestar y que estaba un poco implícita en tu discurso, en una parte al menos, y es que Artur Mas ha puesto una cosa en marcha que se le ha ido de las manos. Esto no es verdad. Artur Mas no ha puesto una cosa en marcha. Artur Mas se ha encontrado con una realidad social, con un independentismo que crece y crece, y no tanto por una idea independentista, es decir, es que en ausencia de proyectos sociales que entusiasmen a la gente, el sombrero de la independencia genera una ilusión, así lo entiendo yo, genera una ilusión en la sociedad catalana de que existe un estado de cosas, sobre todo en ese contexto de crisis, que existe otro estado de cosas en las cuales todos los problemas que tenemos actualmente no los tendríamos. Y eso se llama independencia, y cada cual lo traduce de la manera... ¿Tú crees que si lo hubiera puesto en marcha Esquerra Republicana y no lo hubiera asumido... Es que no lo ha puesto en marcha Esquerra Republicana ni lo ha puesto en marcha... Pero si no lo hubiera asumido como bandera el gobierno en Cataluña de la Generalitat, ¿tú crees que hubiera tenido el mismo impacto? Yo creo que sencillamente se han subido encima del carro. A lo mejor hubiera tenido más impacto, a lo mejor hubiera crecido más, a lo mejor sencillamente lo que hubiera acabado es antes, con la crisis de Convergencia y Unión se hubiera precipitado antes probablemente. El tema está en que es un movimiento que nace de poco a poco y va creciendo, y que te encuentras con que la gente pone banderas esteladas en sus casas, las mismas personas que a lo mejor se van luego a un concierto de Lady Gaga, pero ponen la bandera estelada en su casa, y poner una bandera estelada en el balcón de casa de uno, que con lo que se significa ante el vecindario y estas cosas, yo no creo que sea cualquier cosa, digamos, que me da la sensación de que a veces seguramente para otros vecinos les debe resultar incómodo, y sin embargo hay muchísimas. Y ese sentimiento, ese crecimiento es lo que es preciso que se escuche en el resto de España para que sea posible ese proceso deliberativo y ese proceso de diálogo. Que se entienda que eso existe así. En el resto de España lo que se ha oído casi todo, hay excepciones, pero casi todo es ruido. Lo que se ha oído es mucho ruido. Ahí está. ¿Qué es lo que hablabas de que había que deliberar? Y yo digo más o menos lo mismo, que los políticos hagan su trabajo. Y yo creo que parte del trabajo es afrontar el problema, abrir un debate con seriedad, tratando a los ciudadanos como adultos, diciéndole, mire, es que en el resto es que tenemos un problema aquí. Vamos a solucionarlo. Nosotros creemos que la solución no pasa por la independencia, pero entonces pasa por qué, y hay que rellenar el hueco, hay que poner un plan, un proyecto. Hay un tema histórico, que es ese que lo decía Joan Maragall, que lo reproducía el otro día Jaime Pastor en un artículo aquí en Público, que decía, escolta España. Y es que no es de ahora, es que es desde hace muchísimo tiempo, que es... escolta lo que pasa aquí, escucha lo que pasa aquí. Pero perdona, María, vamos a ver.
Artur Mas, seguramente, si hubiera sido capaz de conseguir algún tipo de beneficio para el territorio en su negociación, seguramente hubiera dado por finiquitado el asunto. Porque esa es la historia. Y yo creo que lo realmente relevante es que esto le ha sobrepasado y ha sido ya el pueblo de Cataluña el que está diciendo me da igual Artur Mas, lo que está yendo un poquito más allá. Pero desde Madrid o desde el conjunto del Estado, la reivindicación catalana ha servido, por ejemplo, para que estos partidos catalanes que ahora esgrimen algunos la independencia o cuasi un derecho a decidir que lleve a la independencia, han sido los puntales del Partido Socialista o del Partido Popular para construir políticas neoliberales. Y el Partido Socialista y el Partido Popular son los que han pactado con el clan Pujol, que son una familia de delincuentes, han pactado con esta gente sostener gobiernos cuando les faltaba la mayoría a cambio de prebendas, entre ellas mantener su condición cleptócrata de esta familia. Por tanto, también no es extraño que en el conjunto del Estado haya dificultades para entender la sensibilidad catalana cuando se ha exacerbado la identidad catalana, cuando querían pedir algo a cambio que no se terminaba de explicar. Sí, espera. Perdón, Jordi. Disculpadme. Sí. Voy a deshacer el camino. Voy a llegar a tu pregunta inicial deshaciendo el camino, a ver si lo sé hacer. Por ejemplo, el tema de lo que tú estabas comentando ahora, eso es muy régimen de 1978, pacto entre las élites, pasillos, ni luz ni taquígrafos. Ajá. Sin duda, una de mis mayores sorpresas fue cuando el martes pasado con la, vamos a llamarla, no me gusta, pero vamos, la pseudoconsulta o sucedáneo de consulta, llegó la nueva impugnación al Tribunal Constitucional. Vamos, yo me aposté una cena a que ese mismo día Artur Mas se la envainaba, convocaba unas elecciones plebiscitarias o como se quieran llamar y saldría por el camino de vais a votar, no de la manera que habíamos hablado, pero vais a votar. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la presión social, lo que apuntaba María, no se la podía envainar, era imposible envainársela, tenía que, se jugaba ahí sí que era un cadáver político, un zombie. Con el tema de Escolta España, yo lo que creo que tiene relación con tu pregunta de ¿hemos explicado mal España? Escolta España es, oye, España, Cataluña se quiere explicar, escúchame. Tu pregunta inicial es, ¿hemos explicado mal España? A ver si España nos ha sabido explicar. Yo creo que ha llegado un punto en que eso ya carece de importancia. Ya, o sea, preocuparse de hacer pedagogía que comentabais, yo creo que hay gente que ya está, que ya no, ya os arreglaréis. Para o sea, que en el escenario que tú ves ya solamente es posible la confrontación. No, el diálogo, pero vuelvo a insistir, para dialogar se necesitan dos personas, si no eso... Dos, tres, cuatro, cinco. Quiero, por lo menos y dos. Un programa y unas líneas y debatir sobre algo. No, eso los deberes creo que precisamente porque ha habido un proceso de deliberación, pensar que aprovecho para cerrar el camino que era en relación a Orencio. El independentismo no es algo monolítico, hemos tenido que ver sentados a Esquerra, Iniciativa con su vale, pactamos pregunta, pero una pregunta árbol. Eso era un poco descafeinado, pero bueno, el independentismo, digamos, más hiperventilado, pues le sentó mal, pero se aceptó. Hemos visto a David Fernández de las CUP llegando a acuerdos con Artur Mas, que seguramente nos irían a tomar una caña juntos. Bueno. El otro día no se abrazaban y si lo hacen no sería un gesto político. Yo ya diría me que incluso a cenar. Ya me entendéis. No creo. Bueno. No creo. Pero es cierto, tú hablabas del independentismo igual como el identitario. Yo creo que el identitario es que quien pretende imponer un nacionalismo identitario catalán es que no vende cuatro sillas. No vende Pero cuatro Jordi, sillas. existir, ya lo hemos discutido Sí, en varias ocasiones. Hay de todo, en la Viña del Señor hay de todo, es que, pero es minoritario, no se trata de eso, sí, no lo enfocamos por ahí. No lo sabemos si es minoritario, es probable que sí, yo creo que... Ahora, es que es sorprendente la obsesión que tienen muchos sectores que hoy en día se pronuncian por la independencia a negar que haya un componente nacionalista. Es absurdo. ¿Quién grita España nos roba, español el que no vote? Bueno, eso es un nacionalismo existente, igual, equivalente, e incluso diría yo más, es que se estimulan
Es un proceso de la historia de España, por cierto, no es la primera vez que pasa históricamente. Cuidado, cómo se retroalimentan el españolismo recalcitrante y el nacionalismo también identitario, se autoestimulan, se fortalecen. Sí, yo los encerraría en una habitación uno con otro, bueno. Pero el tema está en que no creo que sea correcto igualar independentismo con antiespañolismo. No. Cuidado, cuidado. Yo el otro día en la discusión, disculpa, que el otro día de nuevo en Barcelona, de nuevo tuve esta oportunidad de discutir. Yo no digo eso, yo creo que dentro del independentismo hay dos componentes. Uno, el identitario, que niega a todo el mundo, por eso me centro en él, porque todo el mundo, nadie es nacionalista, y un independentismo que es antirrégimen, que quiere cambiar la situación, por cierto, que castiga duramente a la sociedad catalana con el neoliberalismo, con un paro desarmante, con una destrucción de los servicios públicos espectacular, etcétera, etcétera. Claro que tiene esos dos componentes, pero lo que no podemos negar, porque es que esto es, claro, cerrar los ojos también. Hay un componente nacionalista identitario menor dentro de esa mayoría, bueno, de esa mayoría que yo creo que no existe, independentista. Lo que yo digo que hay mayoría clamorosa es por el derecho a decidir, por una decisión democrática, por la participación de la inmensa mayoría de la sociedad catalana como un sujeto de decisión y de soberanía. Eso sí. Yo quisiera plantear una cuestión porque, Jordi, creo que te has contradicho, ¿no? Cuéntame. Creo que, claro, planteabas que ya se ha discutido todo lo que se tenía que discutir, has planteado que la gente está cansada, ¿no?, de explicarse, y dices, bueno, pues ya me he cansado de explicar, pero te vas a sentar a dialogar conmigo. Pero ya no te voy a explicar nada porque me has cansado, ¿no? Y por tanto creo que estás de alguna manera planteando que es sentarse para partirse la boca, porque si no, no hay otra manera, ¿no? Estás de alguna manera diciendo una cosa y la contraria. Y lo estaba planteando también en Cataluña el otro día, donde desde la lectura de estos sectores expresa un cansancio, ¿no? Diciendo, es que no nos han entendido. Yo recuerdo, lo contaba cuando en la discusión del Estatut, algún líder de la izquierda catalana, recuerdo que me reprochaba que por qué la intelectualidad madrileña no había salido a defender el Estatut como una manera de hacer valer una segunda transición en ese momento realmente decente. Y como de alguna manera el Estatut que salía del Parlamento catalán era una posibilidad de avanzar más en términos de una España federal y que moviera un poco las cosas. Y yo le decía, hombre, si no habéis sido capaces ni de convencer a la mitad de vuestra población, no pidas que desde el resto del Estado la gente muestre un amor entusiasta, ¿no? Que una vez más parece que es que no se están explicando las cosas y el que lo tiene muy claro parece que dice, no, como yo lo tengo muy claro, los demás arrear, ¿no? O sea, que ya veréis vosotros cómo os explicáis, Marta. Bueno, antes ha planteado, y ya has vuelto a retomarlo, por qué, digamos, desde Madrid o desde otras comunidades autónomas no existe esa capacidad de ser solidarios con Cataluña y con los ciudadanos catalanes. Y es que realmente lo que se ve, o la explicación que hay, primero que no existe, y sino la tensión social se está articulando, y antes lo han hecho algunas referencias, en cuanto a los problemas que está dando la crisis, el paro y la situación de los recortes en educación y en sanidad. Y lo que se vislumbra desde fuera es que se está montando todo un escenario y una cortina de humo con ese independentismo, en vez de estar hablando o debatiendo en la Generalitat sobre los presupuestos ahora que estamos finalizando el año, o dando soluciones al paro, o cuánto ha costado la consulta que no se ha llevado a un beneficio social. Eso es lo que yo creo que está dejando perpleja en general a la sociedad, que lo está pasando mal por la situación de crisis global y en Europa, y que en España se está articulando, en este caso una comunidad autónoma como es Cataluña, con ese sentimiento de independencia, y al final es muy difícil diferenciar entre un sentimiento y una necesidad básica de crisis y de tensión social. Por eso yo creo que no existe esa solidaridad a lo mejor o ese apoyo desde otras comunidades, porque no se comprende. Hay temas que nunca... Perdón. Ella y luego te doy la palabra a ti. Solamente yo estaría más cerca de lo que decía Orencio que lo que decía Jordi, y te pongo un ejemplo de futuro que creo que va a demostrar que no tienes razón en que ya la tesis general sea, bueno, ya me da igual lo que tengas que decir. Ni siquiera los partidos pro consulta, lo que entendemos por los partidos pro consulta, que son todos los que han apoyado esto que ha sucedido el domingo,
van a ser capaces de ponerse de acuerdo en unas semanas sobre si se puede llevar un programa electoral de un solo punto cuyo punto sea la independencia. Y el primero que se va a negar, seguramente, es Artur Mas. Entonces, yo creo que no hay todavía, tengo la sensación de que no hay una mayoría grande, importante, que ya haya cruzado el Rubicón y diga ya la independencia y no quiero mirar atrás. Sí que creo que hay una gran mayoría que dice o me ofreces algo o puedo seguir andando el camino porque ya ha empezado. Y sí que desde luego hay un movimiento muy importante que apoya el derecho a decidir, eso desde luego. Te voy a dar la palabra a todos inmediatamente, pero lo que ha planteado Gemma me obliga a ir a nuestra sección semanal que llamamos Hollywood Manchego. Estaba preparado. A nuestro Hollywood Manchego. ¿Por qué? Porque yo creo que no habría cosa más falsa que ir con un único punto, independencia sí o no. Sería un fraude, ¿no? Decirle a la gente como si de repente el votar sí a la independencia solventase todos tus problemas. Sería un fraude de tal tamaño que nos recuerda a esta escena del Hollywood Manchego. Adelante. Vale. Camelot, Camelot, Camelot. Es una maqueta. Caballeros, sed bienvenidos a vuestro nuevo hogar. ¡Cabalguemos hacia Camelot! We're knights of the round table, we dance whenever we're able. We do routines and all the scenes to put work in bed cable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and Spamalot. We're knights of the round table, our shows are more we're tables. The many times we give and rhymes that are quite unable. We'll rock a mad in Camelot, we sing from the diaphragm. I have to push the Pramalot. No, pensándolo bien, no vayamos a Camelot. Es un sitio ridículo. Sí, mi señor. Bueno, pues Camelot es una maqueta y las maquetas son un fraude, ¿no? Aunque estén ahí los caballeros de la mesa cuadrada bailando, ¿no? María. No, yo estoy seguro, digamos, de que es necesario que crezcan esas fuerzas, pero la contradicción que decías que tenía Jordi la tenemos todos. Es decir, que es necesario que en España crezcan esas fuerzas, que sean capaces de escuchar y que además que se produzca ese entendimiento y ese diálogo y esa deliberación de la que hablabas tú, Juan Carlos. Pero también es verdad que entre estos sectores más identitarios, yo a menudo me encuentro desde Público. A menudo yo reivindico a Público muchas veces como el único periódico de ámbito estatal que trata con respeto el tema catalán. Y así lo explico a menudo, a veces allá, cuando te dices, hombre, ¿por qué no me das una entrevista con Menganito, que es un señor porque es preciso explicarse al resto de España? Y a veces me encuentro lastimosamente con esa respuesta, ¿crees que vale la pena? Es terrible, ¿no? Es terrible eso, ¿eh? A la vez es preciso que también me parece que se entienda también una cosa, que es decir, que esa posible ruptura, ese proceso de desobediencia creciente del pueblo catalán, yo creo que puede ayudar en cierta medida, y eso Gerardo Pisarello lo tiene bastante claro y lo explica bastante mejor que yo. Sería una desgracia para los progresistas de España que el proceso catalán fracasara. Yo quiero decir que frente a idiotas, que viene de idiotés, que es la desafección por lo colectivo que tenían los enfermos en la Grecia clásica, frente a los idiotas que quieren confrontar Madrid o España con Cataluña, aquí La Tuerca, nos fuimos a Barcelona a hacer un programa este día 9 y aquí estamos otra vez debatiendo. Y he de reconocer que el 100% de la gente que fue a ese programa, pasaron más de 20 personas por esas 4 horas de La Tuerca, dijeron qué alegría que hayáis venido desde Madrid, la gente de La Tuerca, a hacer un programa
en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Creemos que es una manera de encontrarnos, de dialogar, que rompa con esas explicaciones fáciles que lo que hacen es crear nichos, que yo entiendo que sirven para el fútbol y que la confrontación Madrid-Barcelona puede alimentar la publicidad, pero que se paga un precio muy alto después en la convivencia política. Si me permites que reivindique también otro acto, hubo uno en el Ateneo que organizó también espacio público en el que vinieron fuerzas políticas catalanas. Luego aparecieron por allá lo más grotesco, unos pocos ultras intentando reventar el acto, pero no es más que esto, es anecdótico, digamos, que aparecieran por allá. Pero aquello fue realmente interesante y fue un debate. Dejadme que os plantee otra pregunta. Habéis mencionado a David Fernández de las CUP, que hemos visto todos un abrazo emocionado que le salió de dentro. Él es una gran persona, llena de un enorme corazón, que le salió a abrazar a Artur Mas. Algunos nos planteamos en ese momento por qué las CUP, que se negó a participar en algún acto público con Carlos Jiménez Villarejo, representante de la lucha contra la corrupción, precisamente contra el clan de los sinvergüenzas Pujol, y que ha encabezado la querella contra ese clan, haciendo una querella junto con Guanyem. ¿Por qué las CUP se niegan a participar en un acto con Jiménez Villarejo y luego le dan un abrazo público al representante de alguna manera de la corrupción, que es el señor Artur Mas? ¿No está de alguna manera el independentismo catalán ocultando el resto de asuntos que son los relevantes? ¿Qué ocurre con la sanidad pública? ¿Qué ocurre con la educación pública? ¿Qué ocurre con los desahucios? ¿Qué ocurre con las pensiones? ¿Qué ocurre con el bienestar social? De alguna manera no está viendo un lavado de cara de las élites catalanas con este proceso. David Fernández, en el acto este del Ateneo, que estaba allí, además yo creo que fue uno de los más brillantes ponentes que hubo allá, cuando se oyó desde el público uno de los ultras que dijo ¡Viva España! Y tal, interrumpiendo, dijo: la próxima vez que me digáis ¡Viva España! diré que sí, que la de García Lorca, que la de Machado. Efectivamente yo creo que gentes como David Fernández son realmente capaces de entender. Sí, bueno. Aparte, perdón, Lorenzo. No, sí, vamos, yo lo entronco un poco. A ver, David Fernández... Con alegría, Lorenzo. Sí, es un hombre excelente, me parece que ha aportado a la política catalana una capacidad de rebeldía y de respuesta muy importante. Ahora bien, un poco simboliza ese gran abrazo, independientemente de la emocionalidad de cada uno, de David. Él ha explicado que él es así, le salió. Que sí, eso yo creo que hay que verlo así y ya está. Ahora bien, eso encierra un problema, que también encierra un poco con lo de Hollywood manchego, ¿no? Que es que, claro, la izquierda catalana, yo creo que tiene el gran reto de si también se une a la idea del nosaltres sols, es decir, ya no hay nada que hablar con España. España es un grupo pues de guardias civiles, de fascistas, de franquistas, no hay interlocutores. Cada vez que hay un ver que dice una sandez, dicen: ¿habéis visto cómo en España no hay nada que hacer? Cada vez que sale el señor este, que dicen que es el presidente del gobierno, el tal Mariano Rajoy, negando todo, diciendo esta es la Constitución como si fuesen las tablas de la ley, etcétera, todo el mundo dice: ¿habéis visto con España no se puede hablar? Bien, todo eso olvidan dos cosas esenciales. Una, que en España no es solamente eso, lo ha mencionado María, es la España del pasado, sí, de García Lorca, de la República, del federalismo, pero también de la de hoy. Hoy en la sociedad española bulle, yo creo, ya lo veremos pronto además, en todo este ciclo electoral, ya lo veremos, que hay una necesidad, una marea de cambio extraordinaria, que no es la del franquismo, del neofranquismo, de estas fuerzas, no, es una marea democrática con la que tendrán que hablar la izquierda catalana. Y la izquierda catalana tiene otro reto también: separarse de eso y juntarse con los grandes cambios, con las grandes corrientes de democratización que en España. Y eso es un reto, porque están también confundiendo a la izquierda, Lorenzo. ¿No? Perdona que concluya, Jordi. Sí. También tienen ese reto. Los David Fernández, los IC, los no sé qué y los no sé cuántos, que también generan confusión en la izquierda española, en la izquierda del cambio, en la izquierda que quiere un proceso constituyente y quiere una España plurinacional. También, porque claro, si esos señores lo único que pretenden es un proyecto, nosaltres sols, que ya tiene otros antecedentes históricos, etcétera, bueno, a nosotros nos debilita, a las fuerzas de la izquierda que queremos los cambios aquí también nos debilita.
y debilita a ellos, porque en el mundo global en que vivimos, los procesos que viven en Cataluña o en España son exactamente iguales. Los mismos problemas tiene la sociedad catalana que la sociedad española. Y nos encontraréis, seguramente, ahora hablo en plural majestático, nos encontraréis siempre que haga falta. ¿Quiénes sois vosotros? Bueno, estaba pensando sobre todo en las candidaturas de Unidad Popular. Yo ya he mencionado el barrio del que vengo y a mí me parece que precisamente allí, junto con la PA, con la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, son la misma gente. En mi barrio, por lo menos, es la misma gente. Yo esta diferencia de la izquierda, no, oiga, vengan ustedes a nosotros, vengan ustedes, que nos hace falta. Nos hace falta más gente, nos hace falta gente que tenga ganas de un proceso constituyente, me parece estupendo. Estamos todos remando en la misma dirección, genial. Referente a lo de David Fernández, para mí eso es una anécdota, porque yo aún estoy esperando que alguien de la vanguardia, de la vanguardia, diga algo así como, hombre, uno de los nuestros, abrazándose con un comunista libertario. Este Artur Mas se ha vendido al capital, se ha vendido al comunismo, se ha vendido a la izquierda, eso no va a pasar. Pero David Fernández es una figura que en los últimos tiempos, en el Parlamento de Cataluña, ha introducido la dignidad. Gente de Madrid, amigos madrileños, madrileñas, ven a David Fernández y dicen, chapó, olé, y es una figura que, mira, a través de esta anécdota parece es muy como difícil para hacerle explicar daño. ese abrazo. No, todo lo contrario, Jordi. Fíjate que también para mí... Es muy difícil, yo puedo no estar de acuerdo contigo y podemos llevarnos como el perro y el gato, pero siempre puede haber una relación personal y en un momento de espontaneidad, que eso es lo importante, es un gesto espontáneo. Claro. Me puedo abrazar y decirte, oye, Marta, pero mira, Jordi, vamos a ver, perdonad un momentito. Jordi yo lo considero amigo y lo considero una persona muy cercana, una persona a la cual le tengo mucho cariño personal. Pero me ocurre como me ocurre con la gente que empieza a articular la idea nacionalista como un elemento central identitario de sus múltiples identidades políticas. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Ocurre que al final la emocionalidad te lleva a entender que Artur Mas es el adversario. Sí, y que Artur Mas representa precisamente todo aquello contra lo cual tú estás peleando. Y parece complicado que encuentres un ámbito donde tú puedes abrazarte con esa persona. Y ocurre algo, fijaos, similar también. Me llegan discusiones respecto de Bildu, te doy la palabra ahora mismo, respecto de Bildu en el País Vasco, donde en las formaciones que incorporan Bildu ocurre que Sortu, es decir, la heredera de alguna manera de Batasuna, puede llegar a acuerdos con el PNV que no pueden llegar a otro tipo de fuerzas políticas, porque el elemento nacionalista puede pesar más en su estrategia que elementos de tipo social. Y por tanto genera, como planteaba Orencio, y lo planteo como duda, yo aquí no estoy para opinar, sino para plantear problemas, en qué medida ese tipo de identidades, fuerzas, despista al conjunto de otras fuerzas estatales. Yo te contesto abiertamente, o sea, yo creo que el proceso ha servido para blanquear una parte de las políticas de Artur Mas, claro que sí. O sea, tenemos que recordar la primera legislatura de Artur Mas, Cataluña se convirtió en un campo de experimentación pionera sobre los recortes, porque era la derecha catalana empezando con los recortes en la sanidad, con los recortes en educación, antes de que empezasen en serio aquí en Madrid, pero seamos sinceros, ha sido así. Y después, exactamente, yo me acuerdo nosotros en el periódico de Cataluña, porque nos parecía que era lo más ético que podíamos hacer en un proceso electoral, desde luego no teníamos que hacer una parte dedicada a lo que era la campaña electoral, basada prácticamente en el proceso y en lo que se venía, ¿no?, después del 11 de septiembre, etcétera, pero dedicamos una parte del periódico a la Cataluña recortada, porque eso también era una realidad que había ocurrido en la legislatura anterior, que abruptamente terminó Artur Mas porque pensaba que le iba a interesar. Eso es así. Y después el proceso ha sido el que ha llevado una especie de pacto contra natura, en la que Esquerra Republicana de Cataluña ha dejado en un segundo plano la E de Esquerra, porque le interesaba más impulsar un proceso.
Y la SCUP se ha puesto delante también porque lo importante era el proceso y tal. Entonces ahí va a haber una serie de cosas en las que al final va a haber que mojarse. Marta, dejarme un minuto porque tenemos que ir casi a conclusiones y quiero que veamos una cosita brevemente. Bien, ese abrazo refleja esa sensación que tenemos y que yo creo que se está dejando sobre la mesa, que son sentimientos y no hay que jugar con los sentimientos porque confunden hasta el punto de que haya dos posicionamientos políticos totalmente diversos que pueden fundirse en un abrazo. Y eso puede llegar a ser incluso al espectáculo que nos ha dejado Hollywood manchego, que terminan diciendo esto es ridículo, hay que pensarlo bien y hay que dar la vuelta. Hay que hablar sobre los problemas. Cuando es una maqueta. Y la independencia es esa maqueta que es virtual y que todo el mundo está diciendo, ahí vas a tener un país donde no haya paro, donde no haya recortes, donde toda la sanidad y la educación sea divina. No es verdad, eso es una maqueta, hay que trabajar y en ese fundirse en abrazo los sentimientos despistan hasta ese punto que políticamente llega a haber pues un ridículo, yo creo un escenario ridículo. Vamos a ver algo de lo que ocurrió este fin de semana en nuestro debate y luego os voy a pedir un minuto de conclusiones en la dirección de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Vamos a ver lo que plantearon buenos e ilustres compañeros este domingo en Barcelona. Adelante, vídeo. Todo apunta que esto solamente se va a solventar a través de unas elecciones, donde parece casi escrito en las estrellas que las fuerzas que significan el independentismo van a ganarlas con un porcentaje muy significativo. No quiero comparar, ¿no?, al 14 de abril del 31 con la lectura que se hizo del triunfo de las fuerzas republicanas en aquellas elecciones municipales, pero sí que quisiera pediros como conclusión una lectura de qué puede ocurrir. Fijaos que he intentado durante toda la charla intentar extraer cómo podemos ayudar a que en el conjunto del Estado lo que está pasando en Cataluña se vea como una oportunidad. Como para que gente que en el conjunto del Estado le están diciendo que los catalanes son egoístas, cómo la televisión ha alimentado que Madrid y el Barcelona en términos deportivos tienen que odiarse, cómo se ha alimentado que cualquier tipo de problema queda subsumido en que tenemos que luchar porque España se rompe, y creo que hay que hacer una labor pedagógica. Creo que ganar unas elecciones por parte de las fuerzas independentistas le va a hacer todavía falta ese elemento pedagógico y que creo que va a ser el último cartucho que va a utilizar el Partido Popular. Quisiera pediros el escenario y en un minuto también catalano-español, el escenario conjunto, ¿no? Es decir, en qué medida lo que va a ocurrir en Cataluña permea todo lo que va a ocurrir o tiene que ocurrir. Me gustaría más que me dijerais qué deseáis que ocurriera y cuáles serían los elementos que entendéis que debiéramos poner en marcha para conseguir lo que no hemos conseguido desde que murió el caudillo, que es de alguna manera ser dueños de nuestro propio destino. Empezamos contigo, Ada. Bueno, no, pues brevemente, y además es importante, ¿no? Porque os pido un minuto porque producción me mata. Vale, no, que la tuerca que es de ámbito estatal, entonces me parece muy importante que acabemos con esta pregunta, ¿no? Que para mí lo que es importante es que el avance de derechos nunca se tiene que ver como una amenaza. O sea, si hay un pueblo que avanza en derechos, avanzamos todos y todas, ¿no? Y por lo tanto, si Cataluña avanza en el derecho a decidir, avanzamos todos y todas. Claramente esta movilización tiene un carácter antirrégimen que beneficia a todo el Estado y por lo tanto no hay que vivirlo como amenaza. Y yo lo que podría compartir aquí, para que no suene abstracto, es la sensación que he tenido esta mañana cuando he estado en la cola con centenares de personas. A pesar de todas las dudas, de mis propios miedos, de la verdad, la repugnancia que me da que Convergencia esté aprovechando esto para intentar tapar sus recortes no ha querido venir, y su por corrupción. Cierto. Le hemos invitado también y tampoco ha querido venir. Pues es verdad que Convergencia está intentando manipular este proceso para esconder su debacle también, que va asociada a la del PP y el PSOE, y en parte le está saliendo bien, y eso a mucha gente nos genera realmente náuseas. Pero no es verdad que Convergencia sea el actor clave de este proceso. Este proceso es un proceso popular que ha desbordado a Convergencia y la ha obligado a moverse, ¿no? España sigue siendo posible, pero no la España de Rajoy, y que ese cambio exige, incluso aprovechando unas palabras tuyas, pues la necesidad de hacer un proceso constituyente, en nuestra opinión, para cambiar la Constitución. Segunda idea, esa transformación, que yo creo que en cualquier caso debe ser muy profunda, nosotros entendemos que a partir de mañana puede coger dos caminos. El camino de la confrontación, que es el camino que desean probablemente Esquerra Republicana y algunos de los
partidos independentistas más impacientes, o el camino de la búsqueda del acuerdo para hacer una consulta de verdad vinculante, porque emana del acuerdo entre los dos gobiernos, el catalán y el español. Yo creo que lo mejor que podía pasar en estos momentos es no hacer expectativas, que la izquierda española no generara, no se situara en las expectativas de lo que pueda hacer el PP o no, que haga lo que quiera el Partido Popular. En estos momentos es el momento, a la vista de esto, que el conjunto, cuando digo de la izquierda española, sea capaz de poner encima de la mesa dos cosas claras: el reconocimiento del derecho a decidir como un derecho democrático y, si quiere que la independencia no se materialice, una propuesta de federalismo, de confederación. Eso es lo que yo espero que haga, utilizando a Joan Botella, la vieja, la nueva y la novísima izquierda española. Conclusiones. ¿A dónde vamos? Y sobre todo, ¿qué creéis que debiéramos hacer para ir? Y no hagáis como ese presentador tan aburrido que hablaba tantísimo. Adelante, María. Creo que en Cataluña ha habido 5 grandes movilizaciones y que la izquierda las tiene que tener muy en cuenta. Joan Manuel Tresserras, que es un señor de Esquerra Republicana de Cataluña, pero muy de izquierdas, que es poco ambiguo en estas cosas, él dice: ¿cómo es posible, lo plantea con bastante reiteración, cómo es posible que a veces la izquierda transformadora, la que se llama a sí misma transformadora, vea un proceso de ruptura, vea un proceso de gente que dice que quiere construir un Estado nuevo, que quiere ir en un proceso constituyente, que quiere crear una nueva república, y que además en ese ambiente absoluto de movilización popular excepcional históricamente, se lo mire a veces desde la barrera y mire diciendo: bueno, vamos a ver si esa movilización popular me gusta o no me gusta, si en todo este proceso de ruptura me gusta o no me gusta. Lo lógico es que se implique. Ajá. Gemma. Pues yo creo que dar ejemplo. O sea, lo que estamos haciendo aquí, exigirle a nuestros políticos, a nuestros representantes, que lo hagan. Yo creo que el momento es histórico, lo reconozcan o no, que tenemos un problema de encaje, de convivencia, y que hay que solucionarlo. Y que hay que exigir a esos señores que hemos votado para que den soluciones a los problemas, porque están para eso, no solo para ir de elecciones en elecciones buscando estrategias para volver a llegar a elecciones. En el medio hay que hacer cosas. Emplazas a los políticos más que a la ciudadanía. No, yo emplazo a los políticos a que escuchen a la ciudadanía, y a la ciudadanía, por supuesto, a que siga hablando. Es decir, nosotros somos ciudadanía ahora mismo, estamos hablando aquí, dialogando, debatiendo, intercambiando ideas. Pues yo creo que ellos tienen que escuchar a la ciudadanía, que va por delante y les va diciendo: oye, que aquí hay un problema, mira para acá que hay un problema, no te des la vuelta. Y me parece que ellos, los que están en las Cortes y tienen su escaño, tienen la obligación de decir: es verdad, hay un problema, y ahora cada uno, desde su escaño, desde sus ideas, tiene la obligación de presentar una propuesta, sentarse, debatir, dialogar y tratar de encontrar una que no moleste demasiado a nadie y que permita que al final haya un encaje. Porque si no, estamos abocados a que se sigan pasando líneas. Ajá. Marta. Has hecho la pregunta de ¿es una oportunidad lo que está pasando en Cataluña? Pues sinceramente, y desde Ciudadanos, y por lo que corresponde explicarle o explicarme en cuanto a estar en el partido, sí, es una oportunidad, y de hecho para Ciudadanos está siendo una oportunidad, porque estamos creciendo en España y porque nos vamos a presentar en España. ¿Por qué? Porque las soluciones tienen que venir, como dice Gemma, desde la ciudadanía, y de momento se está articulando. Para nosotros es una oportunidad y hay que ver siempre la parte positiva, y sobre todo cuando estamos hablando de sentimientos y hay una parte que es el gobierno español que está dando la espalda a los ciudadanos, la indignación crece, hay que articularla. Ya digo, para nosotros, para Ciudadanos, es una oportunidad y no vamos a perder. Jordi. Pues no tengo bola de cristal, Juan Carlos, pero me da la impresión de que los próximos meses van a ser apasionantes. Como bien sabes, con la irrupción de Podemos, por lo visto en las encuestas lo van a petar, por lo visto. Y el caso es que Ciudadanos, UPyD, bien. Yo respecto a Cataluña, lo único que quiero decir es que no es un bloque. Yo igual he mostrado mi vertiente más nacionalista, que créeme, Orencio, que no la saco a pasear mucho. Pero la tienes. Sí, pensé que había venido a hablar de esto. Pero el tema de las políticas sociales, Ada Colau lo apuntaba en el vídeo que hemos visto. La Esquerra independentista, ¿vale?, que es un poco en el sector en el que yo provengo, tiene 30, 40 años más memoria de la que yo pueda recordar,
Y en la directa, me vais a perdonar la cuña, pero claro, para hablar de los recortes... No se ha visto bien, enséñalo. Para hablar de los recortes, de Artur Mas, del Partido Socialista, de las corruptelas, la Esquerra Independentista siempre ha tenido claro quién es su enemigo, su adversario. Yo simplemente quería apuntar que en un proceso constituyente español, la izquierda rupturista transformadora también igual se le escapa algún abrazo con algún indeseable, pero un abrazo que, llevado por la emoción del momento, sin más trasfondo político, se pueda quedar en eso, en una anécdota. Orense. Orense. Bueno, yo es que he vivido en 9 barrios. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí, en Cañellas y en Berlún. Sí. Bueno, luego hablamos. Vale. No, creo que se abre un ciclo efectivamente apasionante, pero un ciclo político muy concreto. Es que estamos en un ciclo electoral. En medio de un proceso de cambio político, yo creo que prácticamente imposible de neutralizar, que va a tener ejes concretos, que va a ser las elecciones municipales, las elecciones generales y unas elecciones anticipadas en Cataluña, sí o sí. No sé en qué plazos, en 2, 3 meses, pero eso yo creo que es ineludible porque tiene que desarrollarse alguna iniciativa. Y ahí se abren 2 o 3 escenarios. Uno, la posibilidad de que esta oleada de cambio, el eje de los cambios también en Cataluña, confluya con el resto de las transformaciones, de los procesos, del ciclo de cambio que va a haber en España, creo que casi con toda seguridad, o que se produzca algún tipo de planteamiento independentista que yo creo que ni tiene consenso en España, en Cataluña, ni tiene desde luego viabilidad en muchos sentidos. Eso, tarde o temprano, en este ciclo de cambio en Cataluña va a tener que haber una consulta democrática en la que decidan los ciudadanos de Cataluña, de manera, vuelvo a decir, cuando insisto en democrática, digo, de una manera en que todos los planteamientos, todas las opciones estén en el campo, haya una participación y a su vez que los resultados tendrán que ser también después, como pasaría si hubiese pasado en Escocia, tendrán que ser negociados entre las instituciones catalanas y las instituciones del Estado español. Sí o sí, no hay otras alternativas. Otras cosas, claro, ya entrar en el futurible de que entremos en una confrontación que en este momento, en el contexto de Europa, parece que no tiene muchas vías de posibilidad, ¿no? Terminamos el debate de esta noche. Parece claro que Rajoy es un rey Midas defectuoso, que todo lo que toca, lejos de convertirlo en oro, lo convierte en un problema. Queda abierta la invitación, utilizar esta desobediencia que ha expresado el pueblo catalán, o al menos una parte de él, para poner en marcha un derecho a decidir que afecte a todos los ámbitos de nuestra vida política, que afecta a qué modelo económico, qué modelo territorial, qué relación con Europa, qué relación con la Iglesia, qué relación con las grandes empresas, qué tipo de impuestos queremos o no queremos pagar, qué tipo de defensa del medio ambiente, qué relación con los animales. Es decir, que por vez primera en este país nos pregunten cómo queremos convivir. Si la transición fue maravillosa, como algunos pretenden plantear, el resultado más eficaz será una población con la madurez política suficiente como para dotarse de una constitución que solvente todos estos problemas de una vez por todas, porque nos encontremos y seamos después de alguna manera coherentes con todo aquello que pactemos. Ojalá asumamos que los problemas que presenta España ahora pasan por 2 cosas inevitables. Una es que los que nos gobiernan se marchen pronto, y en segundo lugar, que la ciudadanía entienda que ya no es momento de delegar la política. Os dejamos como cada jueves con la Tuerca Sound, hoy con Echando días para atrás de José Otero. Aquí, ya sabéis, en La Tuerca, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.